Ok, vamos a comenzar a grabar las clases correspondientes a la unidad de hemático para los alumnos de tercer año de Medicina de la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Para los que no me conozcan, mi nombre es Guido Díaz, yo soy profesor instructor de esta cátedra y voy a impartirles la unidad de hemático que comenzamos hoy. Por lo tanto, vamos a comenzar compartiendo la pantalla para mostrarles la presentación que tenemos que va a regir la clase de hoy. Comenzamos pues. Como aparece, esta es la unidad de hematología en el nuevo formato online. Aspiramos a poder llegar a la casa de cada uno de nuestros alumnos, ya que las limitaciones de asociación como protección de la actual epidemia de COVID, pues así lo requiere. Por lo tanto, todos van a tener la posibilidad de bajarlos de YouTube y tenerlos en su computador y verlos cuantas veces sea preciso. Esa es la ventaja de la clase online con respecto a la tradicional. Por lo tanto, vamos a utilizar como bibliografía en esta unidad, como bibliografía básica, el libro de medicina interna de Harrison, la edición que ustedes tengan, un artículo que tiene que ver con la metastasis del hierro en particular, otro libro que es la fisiopatología de la enfermedad, una introducción a la medicina clínica de Stephen McPhee, y va a haber bibliografía incidental a lo largo de las clases. Por lo tanto, vamos a definir el tejido hematopoyético como el relacionado con la formación de las células sanguíneas. Constituye el 7% del peso corporal para un volumen de 5 litros. Tiene una composición de 45% de células y el resto de plasma, que es el contenido líquido de la sangre. Si al plasma le retiramos el fibrinógeno, entonces tenemos el suero. Luego 45% de células y 55% de medio líquido constituido por el plasma. Las células que componen la sangre periférica, pues todas provienen de una célula madre hematopoyética que tiene características únicas. Las células madres son células de las más primitivas que tienen la capacidad de poderse convertir en las células de todos los tejidos del cuerpo. En el caso de las células madres hematopoyéticas, que son las que nos vamos a ocupar hoy, la posibilidad es un poquito más limitada, como vamos a ver. Estas células tienen moléculas de superficie que van a regular su relación con el entorno donde ellas se desarrollan para la formación de la sangre, que en este caso es el llamado nicho medular. Y van a tener dos funciones básicas. La primera función es la de autorregeneración. Quiere decir duplicarse y formar células idénticas a sí mismas. Para esto tienen factores intrínsecos, que son los que aquí señalamos, y factores extrínsecos propios del nicho medular, que entre todas regulan que la autorregeneración sea eficiente en cuanto a su suficiencia y en cuanto a su duración. También la limitación de la autorregeneración, ustedes van a ver que es un factor importante en la hematopoiesis en particular. La otra función importante es la de diferenciación en células que ya no van a tener la misma característica de la célula madre primitiva, sino que van a tener características adicionales que ya la diferencian de la célula madre, de ahí el término de diferenciación. Esta diferenciación tiene varios pasos. Primero, da lugar a las llamadas células progenitoras de las diferentes líneas, en las que intervienen diferentes factores estimulantes, como van a ver a continuación. Después tenemos células que son más diferenciadas. Algunas son muy parecidas a las progenitoras, porque el mecanismo de autorregeneración también se cumple, aunque menos eficientemente que para las células madre original. Y otras todavía un poco más diferenciadas, que van a ser las células
precursoras de los diferentes tipos de células sanguíneas. Por lo tanto, tenemos el nicho medular, que es el microambiente apropiado para que estas células madres pues, puedan cumplir sus dos funciones que le señalamos, quiere decir la de autorregeneración y la de diferenciación. No solamente hace falta que este microambiente sea apropiado en cuanto a su localización, a su vecindad con vasos, con trabéculas óseas que también contribuyen a crear ese nicho, sino requiere que las células madres sean suficientes para a partir de ellas poder producir todas las demás. Vamos a recordar que las células madres son aquellas que aún no se han convertido en células diferenciadas altamente especializadas como son los componentes de la mayor parte de los tejidos. Sirven como una reserva de regeneración de los tejidos en líneas generales y en casos particulares que nos ocupa de la sangre. Las encontramos generalmente en la médula ósea, de huesos como el esternón, la cresta ilíaca, los huesos largos. Hay alguna hematopoiesis también y presencia de células madres en el hígado y algunos otros órganos, pero particularmente en la médula ósea. Ahorita está muy en boga el estudio y la utilización de las células madres con vista al tratamiento de múltiples enfermedades en las que no vamos a abundar todavía. De los múltiples tipos de células madres, la que nos ocupa, las células madres hematopoyéticas, son células que no son multipotenciales, sino son oligopotenciales, que sí que tienen una capacidad un poco más limitada en convertirse en tipos de células particulares. Pero esta oligopotencialidad es suficiente como para dar lugar a todas las células todas las líneas de las células que componen la sangre. Luego, para que las células madres puedan cumplir sus funciones, pues se requiere de factores estimulantes, como dijimos hace un rato, pero también de determinados nutrientes para que ellas puedan mantenerse viables. Dentro de los factores estimulantes destacan los factores estimulantes de brotes y los factores estimulantes de colonias que van a permitir las dos funciones de que dijimos. La proliferación para la autorregeneración de las células madres que van a formar parte del llamado pool medular. De este pool medular, por diferenciación, van a dar lugar a los precursores y los precursores van a dar lugar a las formas maduras que vamos a encontrar en el compartimiento vascular. Fíjense que en el caso de la hematopoiesis no es común encontrar formas jóvenes en sangre periférica. Hay algunas formas jóvenes que pueden estar en sangre periférica tanto para la línea eritroide, que son los reticulocitos, como para la línea mieloide, como son los STAP o los leucocitos en barra. Pero en condiciones normales, la presencia de esas células jóvenes en sangre periférica es muy escasa. Hoy por hoy hay métodos que permiten que parte de estas células madre que se encuentran en la médula ósea se desprendan y pasen a la circulación periférica. Esos son métodos que son muy especializados, que están destinados a extraer, o sea, células madres sin que sea necesaria la punción external o la punción de cresta ilíaca con fines terapéuticos que hoy están muy en boga, pero todavía su utilización es un tanto limitada. Por lo tanto, la función de las células madres, de que hablamos que podía ser útil en el tratamiento de algunas enfermedades, comprenden no solamente enfermedades que afecten a sistema hematológico, inmunológico y otros tejidos, como el caso de las leucemias, linfomas, anemias aplásticas, síndromes mielodisplásicos, anormalidades congénitas de las plaquetas o desórdenes en el sistema inmunológico, o inclusive el cáncer de la médula ósea en el caso de las afecciones de tipo hematológico. En el caso de otras afecciones no vamos a abundar en ese terreno, puesto que todavía la experiencia es muy limitada,
pero a pesar de ser limitada, también es muy diversa. Luego vamos a centrarnos solamente en el caso de la formación de la sangre. Hay también otro tipo de cáncer no originado en el sistema sanguíneo, también pueden ser tratados de alguna forma con células madres. La diferenciación de estas células madres en las diferentes líneas que conforman la celularidad de la sangre está regulada por numerosos compuestos químicos que son las llamadas citocinas. Las citocinas son generalmente glicoproteínas que tienen numerosas actividades biológicas, actúan sobre diversas células dianas y su unión a la célula diana inicia una cascada de segundos mensajeros que estimulan o inhiben diferentes procesos celulares. Fomentan la comunicación célula a célula y las principales son las interleuquinas, ligando kit o factores de células madres, que es, vamos a ver con las siglas SCF, factores estimulantes de colonia, la trombopoyetina y la eritropoyetina, que son dos hormonas importantes que se relacionan estrechamente con todo el proceso de diferenciación de líneas. Luego, en el nicho medular, como ya vimos, están las células madre que se autorregeneran y se diferencian y forman los precursores, y a partir de los precursores las formas maduras de la sangre, pero que para que su función pueda llevarse a cabo se requiere de nutrientes y de factores estimulantes. La cantidad de células madres y su capacidad de autorregeneración está regulada por mecanismos de tipo apoptótico. Los factores que regulan la autorregulación, la autorregeneración, perdón, de estas células madres, entre ellos hay factores que también determinan la ocurrencia de factores apoptóticos para limitar de alguna forma la magnitud de la autorregeneración. Luego de las células totipotenciales, las células madres oligopotenciales, que son las que tenemos en la médula, pues van a salir, se van a diferenciar las células progenitoras. De las células progenitoras, los precursores de cada una de las diferentes líneas, que son los monocitos, los granulocitos, los megacariocitos para las plaquetas, los eritrocitos y las células del tejido linfoide. Hay un fenómeno curioso con respecto a la diferenciación y la capacidad autorregeneradora de las células madres. En la medida que la célula madre se diferencia, va perdiendo su capacidad de autorregeneración e inclusive su capacidad proliferativa. Quiere decir que mientras más diferenciada sea la célula, por ejemplo, las de acá abajo, ya los monocitos, granulocitos, megacarocitos y demás, que eso quiere decir que habrán perdido su capacidad no solamente autorregeneradora, sino su capacidad proliferativa. Hay una excepción a esta regla que tiene que ver con el tejido linfoide para los linfocitos T y los linfocitos B de memoria, que conservan una capacidad proliferativa bastante importante, inclusive en estado adulto. Esa es una excepción a la regla. Generalmente, en la medida que las células madre se diferencian en células progenitoras o precursoras o en las formas maduras, va a perder su capacidad de autorregeneración y de proliferación. Aquí tenemos una imagen del nicho medular. Generalmente es una sección de un hueso largo, donde ustedes van a ver las llamadas trabéculas hematopoyéticas, donde se encuentran las células madres y ya cierta cantidad de células con un grado diferente de diferenciación. Generalmente, si ustedes ven un corte histológico real, pues van a ver presencia de glóbulos de grasa constituida por tejido adiposo y una gran celularidad, así como algunas trabéculas de hueso. Y en esta celularidad generalmente hay casi 3 veces tejido mieloide con respecto al tejido eritroide. Quiere decir que la proporción del componente mieloide con respecto al eritroide es alrededor de 3:1 en condiciones normales.
Los principales factores de diferenciación que regulan la diferenciación de las células madre en las progenitoras y después en las precursoras, pues son diversos. Por ejemplo, la interleuquina L interviene en la diferenciación de las células progenitoras linfoides. El factor de células madres y la trombopoyetina en la diferenciación de las células progenitoras mieloides. Fíjense que son dos tipos diferentes de factores estimulantes que determinan si una célula madre va a seguir su diferenciación por la línea linfoide o si lo va a hacer por la línea mieloide. Después, como diferenciadores de línea, vamos a tener la propia interleuquina 7 y la 4 para los linfocitos B, la 7 y la 12 para los linfocitos T, la 7 y la 15 para los linfocitos NK, que es decir, natural killers, y el ligando FLT3 para las células dendríticas de tipo plasmocitoide. Después, para toda la línea mieloide, vamos a tener el ligando FLT también con otros factores adicionales para la diferenciación hacia la célula dendrítica monocitoide. El complejo de factores de células madres para la línea granulocitos y monocitos, y ya el diferenciado para monocitos, en el caso de los monocitos, el común para granulocitos y monocitos, pero ya con su factor específico para células granulocíticas neutrófilas. Para los basófilos, el propio factor estimulante común, más la interleuquina 3, más el factor de células madre. Y para los eosinófilos, el propio factor común a toda la línea mieloide y la interleuquina 5 determina la diferenciación en eosinófilos. En el caso de los eritrocitos, la interleuquina 3, el factor de células madre, la trombopoyetina, el complejo GATA1, FOC1 y la eritropoyetina son los factores que determinan la diferenciación hacia la línea eritroide. Mientras que la propia interleuquina 6, el propio factor de células madres, más el complejo AML1 y la trombopoyetina, van a determinar la producción de megacarocitos, los que se van a originar las plaquetas. Luego, para la diferenciación de eritrocitos y plaquetas, aunque tienen un tronco común, lo que difieren son los factores que ultiman la diferenciación final, para decirlo de alguna forma. El GATA1, FOC1 y la eritropoyetina en el caso de los eritrocitos, o simplemente la eritropoyetina para las plaquetas. Aquí tenemos lo mismo, pero de una forma un poquito más simpática, digamos. Fíjense que el ligando KIT, como citosina, a nivel de las trabéculas, o sea, de las células estromales de la médula ósea, pues determina la diferenciación y la supervivencia de las células madres. En el caso de la serie eritroide, la eritropoyetina, que se sintetiza básicamente en el riñón, pero también un poco en el hígado, y las demás que se originan o están presentes en el propio nicho medular, que va a determinar las líneas del resto de las células de la sangre, como son la línea de los granulocitos y los monocitos, exclusivamente de los granulocitos o específicamente de los monocitos, para ultimar la diferenciación en las dos líneas que dijimos. Aquí tienen un gráfico un poco más detallado, pero básicamente la misma cuestión, teniendo en cuenta los factores que intervienen en la diferenciación de todas las líneas. Las células maduras, por lo tanto, se relacionan aquí a la derecha, linfocitos B, linfocitos T, linfocitos natural killer, las células dendríticas, plasmocitoides y monocitoides, y ya las células que son parte de la línea mieloide, propiamente como tal, como son los monocitos, los granulocitos, los basófilos, las células cebadas, los eosinófilos, los eritrocitos y las plaquetas. Entonces volvemos un poco a la hematopoiesis y su regulación. Fíjense que hasta ahora ha sido un poco de recuento de la fisiología
de cómo es que ocurre la hematopoiesis. Ahora vamos a ver no solamente la regulación, sino lo que nos ocupa en esta materia, que es la fisiopatología, es el estudio de las alteraciones que ocurren y los mecanismos mediante los cuales estas alteraciones tienen lugar. Recuerden que el mecanismo básico está dado por las células madres en el nicho medular, que con la presencia de factores estimulantes de nutrientes va mediante dos propiedades de proliferación o autorregulación y de diferenciación, van a mantener el pool medular, de donde van a salir los precursores y a su vez los precursores van a determinar la presencia de formas maduras en el compartimiento vascular. ¿Qué pasa ahora si empezamos a modificar los factores acá? Por ejemplo, si faltaran los factores estimulantes en el nicho medular, lo que ocurre en este caso, la ausencia de estos factores y defectos en los mecanismos apoptóticos a nivel, o el incremento de factores apoptóticos a nivel de las células madres, va a tener como consecuencia un grupo de alteraciones que se conocen como las aplasias medulares. Son alteraciones en las que hay una hipoproliferación medular con una disminución del número de células en la médula ósea y también a nivel de las formas maduras. Si disminuye la presencia de células madre de los precursores, pues necesariamente va a disminuir la presencia de las células maduras en la periferia. Luego, la causa principal de las anemias aplásticas son trastornos en los factores estimulantes a nivel del nicho de las células madre o una exacerbación de los mecanismos apoptóticos que hacen que el número de células madres disminuya progresivamente en el nicho medular. Ahora bien, si lo que fallan son estos mecanismos apoptóticos, recuerden que dijimos de que entre los factores tanto intrínsecos como extrínsecos que están determinando la proliferación de las células madres, si fallan esos mecanismos apoptóticos, pues entonces va a ocurrir lo contrario. Va a haber una hipercelularidad medular e intravascular y presencia de células jóvenes en la periferia, que es lo que caracterizan las leucemias y los linfomas. Por otra parte, si lo que faltan son determinados nutrientes para el nicho medular, lo que va a ocurrir es un defecto de aporte de nutrientes a dicho nicho y va a ocurrir un fenómeno que se llama hematopoiesis inefectiva, que se caracteriza por la presencia de una hipercelularidad medular, pero con una disminución importante de las formas maduras e intravasculares. Esta aparente contradicción de hipercelularidad medular con disminución de las formas maduras intravasculares es lo que se conoce con el nombre de hematopoiesis inefectiva. Ustedes van a ver que en otro caso, por ejemplo, en el caso de las anemias aplásticas y de alguna forma de anemia con hipocelularidad medular, lo que ocurre es una hematopoiesis de tipo deficiente o ineficaz, no inefectiva. Luego la hematopoiesis inefectiva repito, es la ocurrencia de una hipercelularidad medular concomitando con una disminución de formas maduras en la periferia. Lo curioso es que tanto en las aplasias como en las leucemias, como en la hematopoiesis inefectiva, el fenómeno periférico va a ser la anemia. Quiere decir una disminución de la hemoglobina, del número de glóbulos rojos y en consecuencia del hematocrito. Habiendo visto entonces los mecanismos de producción de las alteraciones de la hematopoiesis, conviene entonces a abordar ahorita algo más específico en la regulación y las alteraciones de este proceso que tiene que ver exclusivamente con la eritropoiesis, ya no tanto con la formación de las células blancas de la sangre, sino en particular de la de los glóbulos rojos. Esto ocurre, este proceso está encargado de la formación de glóbulos rojos eritrocitos bajo la influencia de citocinas específicas, como vimos hace un rato, la interleuquina 3,
el factor de células madre, la trombopoyetina, el complejo GATA1 FOC1 y en particular de la eritropoyetina. El ejecutor de este proceso de la eritropoyesis es un órgano dinámico que se llama eritrón. El eritrón está formado por un sistema de producción a nivel de la médula ósea, donde hay una reserva de rápida proliferación de precursores celulares de las cuales van a diferenciarse las células maduras de la periferia. Va a haber entonces una gran masa de eritrocitos maduros circulantes en sangre periférica y a su vez va a haber un sistema de destrucción de eritrocitos senescentes, o sea, los que ya cumplieron su ciclo, que está dado por el sistema macrofágico monocítico de la médula ósea, del vaso y del hígado principalmente. En condiciones normales hay un equilibrio entre la producción de glóbulos rojos en el sistema de producción con la destrucción en su sistema de destrucción eso va a determinar la magnitud y la calidad de la masa de eritrocitos maduros circulantes. Cuando este equilibrio se rompe, pues se puede romper en la dirección de una mayor producción que destrucción, en este caso vamos a tener una eritrocitosis, o en una menor producción o una mayor destrucción, y que es el caso de las anemias. Luego, la eritrocitosis y las anemias serían los dos extremos del eje que está constituyendo el equilibrio entre la producción y la destrucción. Mayor producción que destrucción, eritrocitosis, y menor producción o mayor destrucción es el caso de las anemias. En cuanto a la regulación de este proceso de la eritropoyesis, de los múltiples factores que dijimos que intervenían en la diferenciación de los precursores, es la eritropoyetina la que regula la intensidad y la velocidad de la eritropoyesis, quiere decir de la formación de las células rojas, de los glóbulos rojos. Como dijimos, en la médula ósea se producía la masa eritrocítica que requiere de algunos nutrientes como es ácido fólico, hierro y vitamina B12, que se equilibra con los mecanismos de destrucción de eritrocitos, y si eso se le suma a la masa eritrocítica, el volumen plasmático, eso va a determinar la concentración de hemoglobina que va a haber en la sangre. Recuerden que no solamente la concentración de hemoglobina está determinada por la masa eritrocítica, sino también su grado de dilución, o sea, por el componente líquido de la sangre, que es el volumen plasmático. En función de ese balance, en el tejido renal se va a producir o no la eritropoyetina, que es el factor estimulante de la eritropoyesis. Que la eritropoyetina se sintetiza o no va a depender básicamente del consumo, o sea, del aporte de oxígeno a los tejidos. Por ejemplo, la producción de eritropoyetina está regulada por la disponibilidad de oxígeno de los tejidos y tiene una regulación génica mediante un factor que se llama factor inducido por la hipoxia 1-alfa, que es un factor nuclear que está en el tejido, en células particulares del tejido renal, también en el hígado, que hace que en presencia de oxígeno, este factor se hidroxila hasta una proteína clave, se ubiquitina y se degrada por vía del proteosoma. Eso es lo que ocurre normalmente en condiciones de una buena oxigenación de los tejidos. Pero cuando el tenor de oxígeno tisular disminuye, que es lo que se conoce con el nombre de hipoxia, este factor se transloca al núcleo con una regulación dada por el factor nuclear kappa B, e induce el gen de la eritropoyetina. Entonces, la eritropoyetina se va a secretar, se va a sintetizar en situaciones de hipoxia. Factores que favorecen esta producción de eritropoyetina, vamos a ver un poco con más detalle. La disminución de la masa eritrocitaria, que es decir, la anemia en sí, la dificultad en la saturación de oxígeno de la hemoglobina, que es lo que se conoce con el nombre de hipoxemia,
la disminución del flujo sanguíneo renal de causa prerrenal. Y la eritropoyetina aumenta tanto la división de los precursores eritroides como la viabilidad celular de estos precursores en la médula ósea, la síntesis de la hemoglobina, la velocidad de maduración de los eritrocitos y también la velocidad de salida de eritrocitos maduros o de reticulocitos de la médula ósea. Quiere decir que la eritropoyetina pues va a potenciar todo el mecanismo de la formación de nuevos glóbulos rojos. Y eso ocurre, como dijimos, en condiciones de hipoxia. Fíjense, en esta gráfica tenemos la concentración de eritropoyetina sérica, o sea, en la sangre, en función de la concentración de hemoglobina de la sangre. Fíjense que en condiciones de una concentración de hemoglobina por encima de 13, que es lo normal, la producción normal es entre 9 y 26 miliunidades por mililitro. Pero en la medida que la hemoglobina va disminuyendo, la intensidad de la síntesis de eritropoyetina va creciendo en forma exponencial. Quiere decir que mientras menor sea la hemoglobina, la concentración de hemoglobina en sangre, pues mayor va a ser la síntesis de eritropoyetina y mayor va a ser el estímulo a la médula ósea para la formación de nuevos glóbulos rojos. Por contra, la ausencia de eritropoyetina produce apoptosis de las células progenitoras eritroides. Fíjense que esta apoptosis ocurre solamente en las células involucradas con la línea eritroide. No necesariamente tiene que afectar las demás líneas en el caso de la eritropoyetina. Si fuera otro caso, el caso de la trombopoyetina, que es un factor de estimulación que es común a otras líneas de las células de la sangre, entonces sí, la afectación sería diferente. Luego, la apoptosis de los progenitores eritroides está limitada por la disminución o por la ausencia de eritropoyetina. Por lo tanto, la capacidad funcional del eritrón va a exigir, primero, que haya una producción renal normal de eritropoyetina. Quiere decir que el riñón esté en condiciones de suplir la eritropoyetina según la regulación por el factor inducido por hipoxia 1-alfa. Una médula eritroide funcional quiere decir que los mecanismos del nicho medular estén indemnes y que tenga la cantidad de nutrientes necesarios como para que ello pueda ocurrir normalmente. Bueno, lo que estaba diciendo, un aporte apropiado de los sustratos que son necesarios para la síntesis de la hemoglobina. Un defecto en cualquiera de estos componentes clave puede ocasionar anemia, que es la consecuencia principal del trastorno de la eritropoiesis. Bueno, en el caso ustedes verán que en cualquier caso, eso se cumple para cualquier caso. Vamos a ver entonces algunos aspectos un poco más detallados de la fisiopatología de la serie roja. Primero, vamos a ver la posibilidad de que la alteración esté dada por un exceso de producción de glóbulos rojos. Es el caso de la llamada eritrocitosis. La eritrocitosis está dada por un incremento del número de eritrocitos, o sea, de glóbulos rojos, y por consecuencia trae consigo un incremento de la hemoglobina y del hematocrito. Eso se ve en determinadas condiciones, como veremos a continuación. Pero la consecuencia principal, o sea, directa de la eritrocitosis, es una hipervolemia con un incremento de la viscosidad sanguínea. Al incrementar el hematocrito, quiere decir el porcentaje de glóbulos rojos de la sangre, eso incrementa la viscosidad sanguínea, trae consigo trastornos circulatorios, inclusive favorece fenómenos tromboembólicos y puede ocurrir hipoxia tisular. Por otra parte, si la alteración es por defecto de producción o por exceso de eliminación de glóbulos rojos, vamos a tener lo contrario, la anemia. Está dada por la disminución del número de eritrocitos y por la disminución de la hemoglobina y del hematocrito.
trae lo mismo, también como consecuencia directa, una disminución del transporte de oxígeno al disminuir el número de transportadores, que son los glóbulos rojos, y la consecuencia final también es la hipoxia tisular. Quiere decir que ya se trate de una alteración por exceso de producción de glóbulos rojos o una alteración por defecto de producción o por exceso de eliminación de glóbulos rojos, la consecuencia última va a ser la misma, que es la hipoxia tisular. Por lo tanto, se afecta el aporte de oxígeno a los tejidos por cualquiera de las dos alteraciones. Para el estudio entonces de la célula de la serie roja, hay una serie de pruebas de laboratorio que son muy útiles, que la mayor parte de ustedes ya deben estar familiarizados con ellas, puesto que por lo menos alguna vez se habrán hecho estos perfiles. En primer lugar, tenemos la biometría hemática completa, que está dada por un recuento eritrocítico, la medición de la hemoglobina, del hematocrito y del recuento de reticulocitos. Déjeme decirle que el recuento de reticulocitos, aunque es parte importante de estas pruebas, si uno no lo especifica, los laboratorios no lo hacen. Por lo tanto, eso es algo que hay que tener bien en cuenta. Los llamados índices eritrocíticos, que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular, así como la amplitud de la distribución eritrocítica. Eso quiere decir sobre todo por el tamaño de los glóbulos rojos. Hay también índices leucocíticos que son interesantes, que es el recuento diferencial. Bueno, la cantidad de glóbulos blancos por mililitro, el recuento diferencial y la segmentación nuclear de los neutrófilos. Y también, por supuesto, el recuento de plaquetas. O sea, si ustedes recapitulan, en la biometría hemática, pues tiene varios indicadores de cómo va a estar la producción, o sea, la hematopoiesis, tanto para la serie eritroide como también para la serie mieloide. En cuanto a la morfología de los glóbulos rojos, tiene que ver el tamaño de la célula, el contenido de hemoglobina de los glóbulos, variaciones en la forma. Se refiere a la anisocitosis cuando hay diferentes formas de los glóbulos rojos, la poicrocitosis cuando hay diferente tamaño de los glóbulos rojos, o la policromasia cuando la cantidad de hemoglobina varía entre ellos, aunque esta es una característica poco variable que solamente se ve en algunas entidades. Tenemos también estudios del aporte de hierro, que está dado por tres factores: el hierro sérico, la ferritina sérica y la capacidad total de unión del hierro. Si bien esta es importante, la más conocida, la más utilizada, el hierro sérico, que caracteriza el hierro de transporte, que es el hierro unido a proteínas, y la ferritina sérica, que está dada por el hierro de depósito. También se puede estudiar la médula ósea en cuanto al índice mieloide eritroide, la morfología de las células, la capacidad de teñirse con el hierro o no, o en la biopsia de médula ósea con respecto a su celularidad y a la morfología. De todos estos, la biometría hemática y la parte morfológica y el estudio del hierro son las más utilizadas en la práctica clínica y son de las que más nos vamos a ocupar en las clases sucesivas. Los valores normales, en el caso de la hemoglobina, depende mucho de la edad y del género. Fíjense que en los recién nacidos la concentración normal de hemoglobina es bastante alta, va disminuyendo en la infancia para volver a incrementarse después en la adolescencia hasta los valores del varón adulto, que es de 16 más o menos 2 gramos por cada 100 mililitros de sangre, o sea, gramos por decilitro. En el caso de las damas, si son mujeres adultas que todavía menstruan, el valor normal es relativamente un poquito menor que el de los varones, o el de las propias mujeres en edades posmenopáusicas,
dada que las pérdidas mensuales de sangre pues determinan una menor concentración normal de hemoglobina. Fíjense que durante el embarazo también hay disminución de la hemoglobina, pero eso es por los requerimientos del bebé, del feto durante su desarrollo. Fíjense que los cambios en el hematocrito pues reflejan de cierta forma también lo que ocurre con la hemoglobina. Tanto uno como lo otro están condicionados por la cantidad de glóbulos rojos que se están sintetizando en un momento dado. Luego, estos son los valores de referencia para el adulto, 16 más menos 2 para los hombres y 13 más menos 2 para las damas fértiles y 14 más menos 2 para las damas en edades ya posmenopáusicas. Los índices eritrocíticos se calculan en base justamente a estas medidas. El volumen corpuscular medio se calcula a partir del hematocrito y del recuento de eritrocitos. Se mide en centilitros y lo normal es 90 más menos 8. En el caso de la hemoglobina corpuscular media, se divide la hemoglobina por 10 entre el recuento eritrocítico por 10 a la 6 y se mide en picogramos. 30 más menos 3 el valor normal. Mientras que la concentración de hemoglobina corpuscular media es la división de la hemoglobina por 10 por el hematócrito, que viene siendo lo mismo el volumen corpuscular medio, perdón, la hemoglobina corpuscular media dividido por el volumen corpuscular medio. Y eso se expresa en por ciento, generalmente lo normal es 33 más menos 2. Estos índices son importantes puesto que a veces nos van a orientar hacia la causa de algunas formas de anemia que vamos a encontrar frecuentemente en nuestro medio. Hay un fenómeno que es el fenómeno de Rouleau, que a veces también se puede observar, que es la agregación de eritrocitos en la forma de pila de moneda. Aunque esto es normal que ocurra en condiciones fisiológicas, valga la redundancia, se exacerba o se incrementa en algunas condiciones patológicas en las cuales hay un incremento de las proteínas plasmáticas, como el caso del mieloma múltiple, de algunas hepatopatías crónicas severas, de enfermedades crónicas de tipo inflamatorio, como el caso de la artritis reumatoidea, o aumentos de reactantes de fase aguda, como el caso de fibrinógeno, y también puede verse durante el embarazo. En el caso del embarazo, como un fenómeno fisiológico, un poco más frecuente que lo que se ve en la práctica. Entonces vamos a ver qué pasa con los mecanismos de los dos extremos, o sea, tanto de la eritrocitosis como de la anemia. En el caso particular de la eritrocitosis, hay una forma llamada eritrocitosis primaria que escapa al control de la eritropoyetina. Quiere decir que está dado por un incremento del número de eritrocitos, de la hemoglobina y del hematocrito, independientemente del control determinado por la eritropoyetina. El caso típico es el de la policitemia vera, que consiste en una alteración del gen JAK2 o del exón 12 del JAK2, o bien también del CALR o del LNK. Son trastornos cromosómicos, o sea, genéticos, que traen consigo un trastorno mieloproliferativo. En cuanto a la serie eritroide, se va a manifestar por una eritrocitosis. Pero también va a haber cierto grado de hipercelularidad de las demás líneas, tanto de los leucocitos como tal, como también de las plaquetas. E inclusive, en determinadas circunstancias puede haber descompensación tipo leucemoide de tipo mieloide, que es una complicación severa en el caso de la policitemia. En el caso de la policitemia, por lo tanto, va a haber un incremento de la viscosidad sanguínea, un aumento del trabajo cardíaco, un aumento de la resistencia vascular periférica, y eso trae consigo también hipertensión arterial, y una tendencia a la trombosis. Pero como dijimos hace un rato, la consecuencia última va a ser también la hipoxia tisular. Puede que la eritrocitosis sea secundaria
sea, ya determinada por un aumento primario de la eritropoyetina. Hay algunos tumores, algunos tipos de cáncer, cáncer renal o quiste renal, el hemangioma cerebeloso, el leiomioma uterino o inclusive el hepatoma, que pueden ser tumores productores de eritropoyetina. En ese caso, el incremento primario de eritropoyetina pues va a determinar una estimulación de la eritropoyesis y como consecuencia una eritrocitosis de tipo secundario. Cuando el incremento de la eritropoyetina es secundario, quiere decir que es cuando hay una estimulación de la síntesis de eritropoyetina o una exacerbación del mecanismo fisiológico de síntesis de eritropoyetina. Como dijimos hace un rato, recuerden de que lo que determina la magnitud de la estimulación por eritropoyetina es el grado de afectación del aporte de oxígeno al tejido. Por lo tanto, en las grandes alturas donde el tenor de oxígeno, o sea, la presión parcial de oxígeno disminuye junto con la presión atmosférica, cuando hay una enfermedad pulmonar que dificulta la oxigenación de la hemoglobina, cuando una enfermedad cardíaca que interfiere con la adecuada circulación hacia los tejidos, cuando hay presencia de hemoglobinas anormales en los cuales el mecanismo de cesión del oxígeno al tejido está alterado, o algunos estímulos hormonales como el Cushing, en todos esos casos va a haber una hipoxia tisular. Y como consecuencia de la hipoxia tisular va a haber un aumento de la síntesis, un incremento secundario de la síntesis de eritropoyetina y como consecuencia una estimulación de la eritropoyesis con una eritrocitosis de tipo secundario. Por lo tanto, si nos vamos ahora para el otro extremo, vamos a tener las anemias. En el caso de las anemias, el hallazgo clave va a ser valores de hemoglobina, glóbulos rojos y hematocrito inferiores a lo normal. Quiere decir, si la hemoglobina no está disminuida, no hay anemia. La consecuencia directa es una disminución de la capacidad de transporte del oxígeno a la sangre, que es lo que conocemos con el nombre de hipoxemia. Quiere decir, disminución de la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre hacia los tejidos, por supuesto. Entonces, siempre que hay anemia, vamos a tener una hipoxemia. Pero lo inverso no siempre se cumple. O sea, quiere decir que no siempre que haya una hipoxemia hay una anemia asociada, puesto que hay otras condiciones que producen hipoxemia que no se acompañan de anemia. Por ejemplo, hay que distinguir el concepto de hipoxia, que se refiere a la disminución del aporte de oxígeno al tejido, de hipoxemia como tal, que es la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. La hipoxia pues, puede ser varios tipos, por ejemplo, puede ser una hipoxia hipóxica o anóxica, que está causada por trastornos de tipo pulmonar, trastornos en la ventilación alveolar o en la difusión en la barrera alveolo capilar o de la perfusión de sangre a través de la circulación pulmonar en los pulmones. Cualquiera de estos tres factores puede determinar una disminución de la saturación de oxígeno en la sangre arterial y eso trae como consecuencia una hipoxemia. Puede ser el caso de la hipoxia hipémica o anémica, que es el que ocurre en las anemias, donde la causa inherente es la propia sangre. En este caso, lo que hay es una disminución de los transportadores del oxígeno, disminución del número de glóbulos rojos, por consecuencia, disminución de la concentración de hemoglobina y por lo tanto una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno a la sangre, que es lo que conocemos como hipoxemia. En cambio, existe otro tipo de hipoxia, que es la hipoxia isquémica, que es de causa vascular, por alteración de la circulación sanguínea. En este caso, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre no está alterada, luego no tiene por qué haber hipoxemia. Hay una hipoxia del tejido, pero sin hipoxemia a nivel de la sangre. O inclusive el tipo de hipoxia histotóxica o citotóxica que está dado por trastornos de la respiración tisular, o sea, trastornos a nivel de la cadena respiratoria. En este caso, la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno no está alterada, por lo tanto no hay hipoxemia. Luego, hipoxemia vamos a ver en dos condiciones particulares, o cuando hay trastornos de tipo pulmonar o cuando hay disminución
de los transportadores de oxígeno de la sangre, quiere decir en el caso de las anemias. Espero que esto se entienda. O sea, volviendo a recapitular, hipoxemia es la disminución de capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, mientras que hipoxia se refiere a la disminución de aporte de oxígeno a los tejidos como tal. No confundan los dos extremos. Siempre que hay anemia, hipoxemia, y no siempre que hay hipoxemia, hay una anemia asociada. Según la OMS, en el caso de las anemias, hay anemia cuando la hemoglobina es menor de 13 gramos por decilitro en el hombre o menor de 12 gramos por decilitro en las damas, y esto generalmente está asociado a valores de hematocritos menores del 40% en los hombres o del 38% en las damas. Quiere decir que si esta condición no se cumple, no podemos hablar de que exista una anemia. Por supuesto, cuando hay una anemia, hay efectos funcionales que dependen de la velocidad de instalación. No es lo mismo una instalación rápida que lenta. Esto está relacionado con la causa de la severidad de la anemia. No es lo mismo una anemia leve que una anemia severa. Y esto está relacionado con el grado de hipoxia tisular que la anemia ocasiona, o la indemnidad de los mecanismos compensatorios que pueden llevarlo todo a condiciones iniciales o estar tan perturbados que no permitan que las condiciones iniciales se restablezcan. Ustedes ya habrán visto en Fisiopato que no siempre los mecanismos de compensación, los mecanismos compensatorios resuelven el problema, a veces los agravan. Y también aquí en las anemias vamos a encontrar un fenómeno similar. Como efectos funcionales de la anemia vamos a tener disminución de la viscosidad sanguínea, por consiguiente va a haber un aumento de la velocidad circulatoria, una disminución de la resistencia vascular periférica, y esto aumenta el gasto cardíaco. Por lo tanto, el trabajo cardíaco también se incrementa. Produce una redistribución del volumen sanguíneo, hay un incremento del 2,3-trifosfoglicerato en los glóbulos rojos, lo que implica una mayor extracción de oxígeno de la hemoglobina por parte de los tejidos. O sea, la hemoglobina cede más fácilmente el oxígeno a los tejidos cuando hay un incremento de 2,3-difosfoglicerato, y hay un incremento en la producción, en la maduración y en la liberación de eritrocitos de la médula ósea, pero de acuerdo con el tipo de anemia. Por ejemplo, esto ocurre, o sea, el incremento de la producción, en la maduración y de la liberación de eritrocitos de la médula ósea ocurre solamente cuando la eritropoiesis no está afectada, porque cuando hay un trastorno de la eritropoiesis, esto no necesariamente ocurre. Por lo tanto, la condición es de acuerdo con el tipo fisiopatológico de la anemia que tengamos entre manos. Y siempre esto ocurre cuando la eritropoiesis no está afectada, quiere decir que no hay afectación del eritrón como tal. La contraparte es cuando ocurre una eritropoiesis deficiente o defectuosa, que es lo que pasa en las anemias aplásticas que dijimos al principio, o lo que ocurre en algunos trastornos, en algunas anemias por trastorno de la maduración, en la que hay una eritropoiesis inefectiva, cuando falta algún tipo de nutriente como aporte al nicho medular. Después vamos a estudiar en particular todas las formas, los mecanismos fisiopatológicos que se vinculan con la falta de los nutrientes necesarios para que la eritropoiesis ocurra. Luego también las anemias tienen manifestaciones funcionales que son de diferentes tipos. O sea, las cardiovasculares ya las enunciamos anteriormente. Las respiratorias, bueno, generalmente como hay una hipoxemia, hay estimulación de los receptores del tallo y del callado aórtico que incrementan la frecuencia respiratoria, luego puede haber una taquipnea. Tegumentarias, hay palidez cutánea mucosa, o sea, lo que da el tinte rosado a la piel es la presencia de la hemoglobina en los capilares. La disminución de la hemoglobina pues trae consigo palidez cutánea mucosa. Neuromusculares dadas por fatiga y alteraciones digestivas, urinarias y metabólicas que están dadas justamente por la disfunción tisular, por un aporte de oxígeno comprometido por la anemia. Luego, en el estudio de las anemias, lo que vamos a utilizar
es en la hematología lo que ya vimos anteriormente, la biometría hemática completa, los valores de hemoglobina que ya dijimos, los índices eritrocíticos que también ya explicamos, y vamos a ver algunos aspectos particulares del frotis de sangre, por ejemplo. En condiciones normales es el aspecto de la sangre en el frotis al microscopio de luz. Podemos ver cambios en el tamaño que puede estar dado por microcitosis o macrocitosis, o sea, disminución del tamaño de los glóbulos rojos o incremento de su tamaño. Cuando esto ocurre, vamos a hablar de anemias microcíticas o de anemias macrocíticas. O cambios de la forma. La poikilocytosis en la forma, la dacrocitosis, como se pueden ver, o sea, esos son los eritrocitos en forma de lágrima, como se puede ver en el caso de las mielofibrosis. O podemos ver los llanocitos, como se ven en algunos trastornos de maduración, como el caso de las talasemias, que son en Diana, o los equinocitos en forma como si fuera erizo de mar, como se ven en la uremia, o los acantocitos, como se ven en algunas anemias de tipo microangiopática por causas traumáticas vasculares, o la presencia de los reticulocitos, que son las células jóvenes, las únicas células jóvenes que vamos a ver en sangre periférica en condiciones normales. En la médula ósea, este es el aspecto normal de la médula ósea que ya les mostré, que ya les mostramos hace un rato, donde la relación mieloide-eritroide es de 3:1. En el caso de la anemia aplástica, vamos a ver una disminución de la celularidad en la médula ósea y una sustitución adiposa importante. Fíjense que lo que más abunda son el tejido adiposo, con respecto a algunos foquitos de celularidad muy esparcidos por la zona de la muestra. En el caso de la mielofibrosis, lo que vamos a ver es una invasión de tejido colágeno a nivel de la médula ósea con una disminución, por supuesto, de la celularidad. En el caso de la hiperplasia eritroide, quiere decir cuando hay un incremento de la autorregeneración y de la diferenciación de las células eritroides, generalmente se cambia esta relación mieloide-eritroide de 3:1, que es lo normal, a hasta 1:1 inclusive. O bien puede ocurrir lo contrario, que puede haber una hiperplasia mieloide, que es lo que ocurre en algunas formas de leucemia, donde la relación mieloide-eritroide es superior a 3:1, en dependencia de la gravedad y del tipo de trastorno leucémico que tengamos entre manos. Por lo tanto, si vamos a referirnos a la clasificación de las anemias, pues hay muchos criterios. Ustedes van a encontrar muchos criterios en la literatura. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la velocidad de instalación, pues vamos a tener anemias agudas, que son de instalación rápida, en un momento. El caso típico es el caso de la hemorragia, o las anemias de tipo crónica, que son de instalación insidiosa, es decir, lentamente, y de agravamiento progresivo. Esto es el caso de la mayor parte de las anemias. Agudas son pocas, básicamente, dada por incremento súbito en la destrucción de la sangre, como es el caso de la hemorragia o estados hemolíticos agudos. Por la morfología pueden ser, si tenemos en cuenta el tamaño de los eritrocitos, dijimos que pueden ser microcíticas, normocíticas o macrocíticas, o por el contenido de hemoglobina, normocrómicas o hipocrómicas. Esta forma de clasificar por la morfología, el tamaño, el contenido de hemoglobina de los glóbulos rojos, aunque ha sido la más utilizada durante muchísimo tiempo, pues se presta un poco a confusión porque hay que hacer descripciones casuísticas que no son exclusivas de formas particulares de anemia. Nosotros preferimos referirnos a la clasificación fisiopatológica de las anemias, que tienen que ver por el grado de disminución de la producción de eritrocitos o por el incremento de su destrucción. Esto da dos tipos básicos, ustedes van a ver que son realmente tres: anemias por disminución de la producción de eritrocitos o anemias por aumento de la destrucción de eritrocitos. Para diferenciarlas entre sí, nos vamos a basar en un aspecto de la hematología.
que es el recuento de reticulocitos. Cuando hay una disminución de la producción de glóbulos rojos, pues el recuento de reticulocitos está normal o disminuido por debajo de 2.5. Mientras que cuando hay un incremento de la eliminación de los glóbulos rojos, lo que va a haber es lo contrario, va a haber un incremento del recuento de reticulocitos. Este incremento de recuento de reticulocitos quiere decir que aparecen una mayor cantidad de formas jóvenes en la sangre por estimulación de la eritropoiesis, y eso ocurre cuando hay una destrucción con indemnidad de la eritropoiesis. Cuando hay trastornos de la eritropoiesis, generalmente vamos a ver lo contrario, una disminución en el recuento de reticulocitos. Quiere decir que el aumento de la eliminación con incremento de recuentos de reticulocitos implica una eritropoiesis intacta, o sea, una eritropoiesis eficiente. Mientras que en las anemias con disminución de la producción de glóbulos rojos, el recuento de reticulocitos es normal o disminuido, y es lo que caracteriza a la hematopoiesis, a la eritropoiesis deficiente, o a la eritropoiesis inefectiva, como vamos a ver en las clases subsiguientes. Luego, los reticulocitos son las formas más jóvenes de la línea eritroide que se pueden encontrar en sangre periférica, y en ningún tipo de anemia va a haber blastos en la periferia. Quiere decir que, como dijimos hace un rato, la célula más joven que podemos encontrar en sangre periférica para la línea eritroide son los reticulocitos. No es común para nada ver blastos en periferia, en ninguna forma de anemia. ¿Ok? Luego, el recuento de reticulocitos es básico para la clasificación fisiopatológica de la anemia. Luego, cuando ustedes tengan un paciente con una anemia, con una disminución de la hemoglobina, hay dos factores en los que nos vamos a fijar. En los índices eritrocíticos, como está el volumen corpuscular medio, como está la hemoglobina corpuscular media, y cómo va a estar el recuento de reticulocitos. Cómo esté el recuento de reticulocitos nos va a decir si se trata de una anemia por defecto de producción de glóbulos rojos o una anemia por exceso de eliminación. Los valores normales de recuento de reticulocitos están entre 1 y 2%. Refleja la sustitución diaria del 8 al 1% de la población eritrocítica circulante. Pero el recuento que normalmente nos da el laboratorio, hay que hacerle algún tipo de corrección. ¿Por qué razón? Porque en función de la magnitud de la reducción de la hemoglobina o del hematocrito, la permanencia de los reticulocitos en sangre periférica va a ser mayor. Por lo tanto, si en un paciente dado nos reportan un recuento de reticulocitos del 9%, generalmente lo que hacemos es la primera corrección, que es multiplicar ese 9% por el cociente dado por la hemoglobina del paciente con respecto a lo normal, o del hematocrito del paciente con respecto al valor normal. En este caso, eso daría un valor de 4.5%. Y aún hay una segunda corrección que corresponde a la vida más larga de los reticulocitos liberados prematuramente en la sangre. Que en este caso hay que dividir lo que nos dé esta primera corrección por un factor de corrección que está dado por la magnitud de la disminución del hematocrito. Por ejemplo, hematocrito normal, eso da un valor de 1, quiere decir que no afecta para nada el valor de la corrección anterior. Pero si el hematocrito está disminuido, entonces nos guiamos por la magnitud de decremento para utilizar el factor de corrección. En el caso que nos ocurra, una persona que tiene una hemoglobina de 7.5 y un hematocrito del 23%, quiere decir que nos corresponde un factor de corrección de 2.0, quiere decir que lo que obtuvimos en la primera corrección lo dividimos entre 2 y eso va a dar un valor de 2.25, que será el recuento ya corregido de reticulocitos. Esto, por supuesto, se acompaña de una respuesta medular en función del valor de hematócrito, como aquí se refleja. Generalmente, para este valor de 23%, pues estaríamos por acá, quiere decir, vamos a tener en la médula una hiperplasia
probablemente una hiperplasia eritroide de tipo 1A1 o 1A2. Cualquier cambio de la relación mieloide-eritroide, o sea, por debajo de 3A1, va a considerarse como una hiperplasia eritroide desde el punto de vista relativo. Porque habrá una mayor presencia de los componentes de la línea eritroide con respecto a lo normal. ¿Okay? Entonces, la clasificación fisiopatológica de las anemias quedaría como tal. 3 tipos fisiopatológicos básicos, dado las anemias de tipo hipoproliferativas que cursan con una eritropoiesis deficiente, o los trastornos de maduración que cursan con una eritropoiesis inefectiva, que en su conjunto caracterizan las anemias por disminución de la producción de eritrocitos. Esto es importante porque, y recuerden que en este caso, el recuento de reticulocitos está normal o disminuido. En ningún caso va a estar aumentado para estas formas de anemia. El tercer tipo va a ser la combinación de hemorragia y hemólisis, que caracteriza un incremento de la destrucción de eritrocitos. Esto es por pérdida de masa sanguínea, de volumen sanguíneo, y en este caso por pérdida de masa eritroide como tal, destrucción específica de glóbulos rojos. Luego hay un algoritmo que permite clasificar todas las anemias en estos dos grupos. No vamos a tener en cuenta el aspecto morfológico, sino vamos a ver esta línea de acá. Las anemias hipoproliferativas y los trastornos de maduración, que son las anemias por disminución de la producción de eritrocitos, y las anemias dadas por incremento de la destrucción de eritrocitos, como es el caso de la hemólisis y de la hemorragia. Fíjense que cada uno de estos aspectos tiene varios subtipos que constituyen las formas específicas de anemia que se pueden ver en condiciones patológicas. En las clases siguientes vamos a desarrollar todos estos tipos de anemia y por lo tanto en la clase que nos ocupa actualmente vamos a quedarnos acá. Luego la clasificación principal para nosotros y la que vamos a considerar a lo largo de esta unidad es la clasificación fisiopatológica en estos 3 subtipos. Anemia por disminución de la producción de eritrocitos de tipo hipoproliferativa o trastorno de maduración, o las anemias por aumento de la destrucción de eritrocitos que están dadas por la hemorragia y la hemólisis. He habilitado para consulta docente un correo electrónico que nada más que voy a utilizar para este fin, que es el que aparece acá, o sea, drdiazfisiopatologiavargas@gmail. Les ruego que sus dudas o las consultas que quieran hacerme, por favor, diríjanla a este correo. Si alguno tiene mi otro correo, pues es preferible que me escriban a este correo, que va a ser el exclusivo para esta finalidad. Por lo tanto, terminamos por hoy y nos vemos en la próxima clase.